Bueno, las buenas tardes a todos nuestros queridos compañeros. El saludo cordial a quienes han mantenido la sintonía desde bien temprano. Hoy en el espacio Destacar, por cierto, para los que no estuvieron en sintonía, más adelante pueden buscar en los podcasts la participación que tuvimos hoy con un geólogo experto, realmente una muy buena explicación relacionada a este tema de los fenómenos telúricos, sobre todo porque, como decíamos esencialmente en el caso de quien nos visitaba, muchas veces esas explicaciones, la clave está en cómo pueden allanar los términos, en cómo pueden acercarlos al entendimiento de la mayoría, y eso al final genera mucho más conocimiento y una mejor conciencia para nuestros ciudadanos en relación al tema relacionado con los terremotos. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, nombre cada vez más largo para lo que anteriormente era simplemente la Corporación Eléctrica Dominicana, anuncia su acuerdo con la General Electric. Es la empresa que va a darle mantenimiento a Punta Catalina. Una información interesante porque al final esa inversión se hace con los recursos del erario. Punta Catalina pasa con esa obra como ocurre con muchas otras tantas. Es una obra que va a estar acompañada siempre de todo el señalamiento, de todas las dudas y las certezas de lo malo que hay tras ella, pero al mismo tiempo no deja de ser una obra que ya con el esfuerzo que se ha hecho y que se ha sacado del bolsillo de los dominicanos y todo cuanto quede por pagar va a salir también del contribuyente, del esfuerzo de la población dominicana al momento de generar riqueza. Ya hay que velar porque la misma entonces mantenga los estándares de calidad. El tema del mantenimiento es clave, más en un país donde muchas obras de cualquier tipo, obras de infraestructura, la queja suele ser precisamente el descuido en materia del mantenimiento, sobre todo preventivo, más que correctivo, que suele ser el que sale bastante caro. Así que es una información a la que hay que darle seguimiento y al final, pato o gallareta, en un próximo gobierno, incluso en una administración distinta, con un signo distinto a la que hoy tiene el oficialismo que nos gobierna, lo que sea que concluyan las investigaciones por hacer en el futuro, está claro que Punta Catalina tendrá que ser parte de una estrategia para tratar de reducir al mínimo los déficits de generación, distribución, de pago del servicio de electricidad. Se haga lo que se haga, porque algunos somos partícipes de que, claro, en algún momento se tendrá que sincerizar la posibilidad de Estado operarla y aunque la misma tenga que operarse tal vez en un sistema de propiedad mixta, ¿por qué no? Entonces que lo mismo sea lo más rentable y lo más eficiente para los dominicanos. Ahorita, hace un rato, temprano en la segunda hora, se habló del dólar, se habló de la disminución de entrada de divisas, de por qué hay unos precios que pueden ser distintos en el mercado, sobre todo no regular, el mercado del dólar abierto, que se obtiene sobre todo en algunos lugares de las calles del Gran Santo Domingo, en algunos lugares del interior, y porque obviamente surgen estos fenómenos que hay que decir todavía en nuestro país se mantienen dentro de niveles, yo entiendo, muy normalizados. Se pueden tener muchas críticas hacia la política del Banco Central, pero si hay dos donde podemos estar de acuerdo con los métodos o no, pero asentimos los resultados, es el control de la inflación y el hecho de que la prima del dólar durante los años que han ocurrido recientemente, sobre todo desde el año tal vez 2008, 2009 en adelante, ha logrado mantener pues un balance muy distinto al de otros países. Muchas veces decimos que ha sido artificial, yo creo que lo ha sido, cuando la prima flota según el mercado y según la posibilidad realmente de obtener divisas, en el caso de los dólares, tiene un comportamiento zigzagueante. El comportamiento nuestro es muchísimo más lineal y eso tiene mucho que ver en la forma en cómo se controla desde el Banco Central la misma. El turismo, según informaciones, la agencia F saca una información de una disminución, señores, de un 4.6% de descenso durante el año que recién concluyó del turismo. Y eso es una señal clara, interesante, de cómo nueva vez está compelido el turismo como industria, como política pública en el sentido de incentivar, proponer los mejores aspectos de la marca República Dominicana y obviamente en el sector privado, que es el que tiene el motor de la oferta, que es el que tiene el motor dinámico de la inversión en infraestructura hotelera, en el caso del todo incluido, porque muy bien podríamos citar los otros aspectos también de la oferta turística. Está claro que hay que relanzar, hay que hacer un enorme trabajo para volver a conquistar parte de lo perdido, sea que haya ocurrido de manera directa
por el elemento de la inseguridad, por el elemento de las muertes no aclaradas en muchos casos, o aclaradas de manera tardía, porque creo que muchas de esas muertes, cuando se hicieron las pesquisas, se hicieron los señalamientos, y la intoxicación alcohólica, si ya el accidente ocurrido en carretera, los elementos de las variables incontrolables, y por supuesto, el tema de la delincuencia común, que es preocupante. Y es preocupante sobre todo, porque como hemos dicho más de una vez, el turismo, allí donde ha triunfado, allí donde el servicio y donde las políticas adoptadas de los diferentes sectores alcanzan los más altos estándares de calidad, el gran trío europeo, Francia, Italia, España, el caso de Estados Unidos y el caso de otros países como grandes destinos turísticos, el caso turco, el caso marroquí, está claro que se ha hecho un esfuerzo, no siempre se logra, pero se ha hecho un esfuerzo por uniformizar las políticas de seguridad. No puede haber la burbuja que hemos pretendido y hemos dicho otras veces para el turista, donde hay un país que funciona, donde hay un policía muy bien vestido, bien desayunado, con una pistola y donde hay una idea de una seguridad especializada para turistas, y un país como el que tenemos en la realidad, con sus virtudes y defectos, pero con unos defectos todavía muy marcados y donde hay unas realidades que son altamente insuficientes todavía, pues para nuestros habitantes de los distintos niveles socioeconómicos que pueblan nuestra nación. El elemento de la seguridad tiene que cambiar. Y esto no va a ocurrir primero en un año electoral, vamos a estar claros. No va a pasar de un día a otro, son soluciones de largo plazo. Hemos criticado aquí la política de operativos. No estamos pidiendo operativos para zonas turísticas, como muy bien suelen pensar a veces quienes dirigen la cosa pública, que con eso basta y sobra, que son políticas efectistas más no efectivas, sino la realidad. Un cambio en la política de seguridad, un cambio netamente en lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico, el Poder Judicial en general, y es bueno recordar que la policía es una agencia auxiliar de tiene que cambiar de arriba a abajo. La seguridad jurídica, que se suele hablar mucho para las inversiones extranjeras, es la misma que se tiene que exigir tanto para los habitantes nativos como para la posibilidad de que cualquiera que esté en la República Dominicana de paseo, de visita, conociendo, invirtiendo, pues pueda, ante una situación irregular, ante una situación que genere conflicto con otra persona, acudir a un tribunal y tener la garantía de que va a recibir el levantamiento adecuado y, por supuesto, la conclusión, sea vía una sentencia, una negociación, una conciliación, cualquier tipo de situación, pues pueda terminar satisfecho un ciudadano tanto local como uno visitante. Hay otros temas que no necesariamente se circunscriben a las desgracias ocurridas en los turistas del año pasado, eso es cierto. Sin embargo, es bueno recordar que cada información que surge de la República Dominicana, cada información que desde nuestro país sale hacia el mundo, pues puede tener una influencia. Hay un tipo de turista que va más allá del todo incluido, el turista freelance, el que toma la decisión de ahorrar unos dólares y con su mochila, con sus sandalias, caminar el Gran Santo Domingo, caminar Santiago, caminar ciertas áreas que convocan ciertos atractivos, y ese turista que está mucho más expuesto, obviamente, a las peripecias, a situaciones relacionadas a la inseguridad, a los temas de transporte, ese turista suele, por un tema muy natural, ser el que más enterado trata de estar de las situaciones del destino que ha elegido. Ese es el que, aun cuando asume unos riesgos más altos que el que va al resort, también trata de estar enterado de lo que ocurre en esa nación. Y a ese turista, que conquistarlo es un poquito más difícil, hay que decir que ese es el que más permeado se puede ver por las informaciones de la violencia, por las informaciones del crimen organizado, de la criminalidad de baja estofa, por las situaciones relacionadas también, ¿por qué no?, a los temas y situaciones del transporte, a los altos costos de algunos aspectos que tiene obviamente nuestra vida en la ciudad, y hacia el hecho de que todavía no hemos logrado hacer del turismo una estructura, un tejido que pueda atrapar otros aspectos también que puede ofrecer la República Dominicana. Es bueno recordar, atractivos en el turismo religioso. Hay todo un sinnúmero de lugares de peregrinaje, en el caso de varios lugares de la República Dominicana, que bien pueden atraer ese famoso turismo que ya existe en otros países, de las famosas rutas sacras, los temas relacionados sobre todo al catolicismo, que ha sido más que nada pues la religión preponderante en nuestra historia. Lo hay también en el turismo de montaña, lo hay en el turismo histórico, como lo hay en otros aspectos de la naturaleza, de la protección de los ecosistemas, de la protección de sobre todo este variado ecosistema que puede ofrecer un país relativamente pequeño como el nuestro, pero con unas variables extraordinarias en clima y en relieve.
Esa baja de 4.6 que admiten nuestros organismos y que presentan, en este caso, agencias internacionales, es un llamado de atención para invocar a las mentes creativas, para relanzar nuestros mensajes, para relanzar la construcción de una imagen que, insisto, hasta que no sea netamente buena para el local, netamente buena para el nativo, siempre va a ser incompleta para el que nos viene a visitar de fuera, y ojalá que esas lecciones aprendidas nos ayuden realmente a organizar nuestras estrategias.